Bonjour, merci pour l'invitation. Allô, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Je pensais que j'allais être la deuxième, donc je suis un peu stressée, mais ça va aller, je crois. Es la segunda que hago, estoy un poquito estresada, pero yo creo que lo vamos a lograr. Aujourd'hui, je voudrais présenter mon travail qui est une série de courts-métrages qui s'appelle Planète. Yo quiero presentar en esta ocasión una serie de cortometrajes que se llama Planetas. J'en ai fait 4, Hice 4, mais je vais vous montrer 3. Voilà. pero solamente voy a presentar 3 de esa serie de 4. Et comme ça, on peut voir un peu aussi l'évolution, je pense que ça peut être intéressant. Y entonces podemos ver la evolución del trabajo, yo creo que eso puede ser interesante. En fait, je m'intéresse à des choses réelles, microscopiques et des phénomènes naturels. Yo me intereso en cosas reales que tienen una mirada más bien microscópica en las situaciones reales. Souvent des phénomènes naturels qui sont souvent lents et imperceptibles à l'œil nu. Muchas veces fenómenos que son largos y a veces imperceptibles a simple mirada, a vista del ojo. Mais grâce à des caméras et à des nouvelles technologies, on arrive à les capturer et le voir à l'écran. Pero gracias a la tecnología y a las máquinas y a las cámaras se pueden ver en la pantalla, en el formato grande. Je vais vous parler de mon premier, qui s'appelle Planète A. Les voy a hablar primero de mi primer trabajo que se llama Planeta A. Alors, j'ai une petite expérience. Qui est partie en fait d'une sculpture que je fabriquais quand j'étais étudiante. Entonces está basado en una escultura que yo fabriqué cuando yo era estudiante. C'est un verre d'eau avec de l'eau salée que j'ai mis une corde dedans. Es un vaso que tiene agua salada. Yo dentro de este vaso puse una cuerda. Et avec le phénomène de capillarité, ça fait des cristaux autour de la corde. Y entonces con el fenómeno de la capitalización, se formaron cristales de sal alrededor de la cuerda. On a tous fait ça au lycée en cours de chimie. Seguramente todo el mundo hizo este experimento en el colegio, en el liceo, en las clases de química. Et du coup, alors moi j'étais intéressée par tous ces cristaux qui est en fait presque un carré parfait. Y entonces a mí lo que me interesaban era todos estos cristales con sus cuadrados casi perfectos. Et ces pics, ces cristaux qui en forme de pics qui se mettaient aussi. Y este tipo o especies como de agujas que también las podemos apreciar ahí, que se ponían en la cuerda, que aparecían en la cuerda. Et donc l'idée était devenue de filmer ce phénomène-là en macro et en time-lapse. Y entonces yo quise filmar este fenómeno en macro, en más grande y en time-lapse. Donc je vais vous montrer le film. Y les voy a mostrar ahora la película. Il fait 7 minutes. Dura 7 minutos.
je m'étais inspirée de la dessèchement de la mer d'Aral, Entonces, para poder hacer este trabajo, yo me inspiré del mar de Aral, el mar Aral, qui est une des catastrophes naturelles les plus importantes causées par l'humain. que es una de las catástrofes naturales más importantes causadas por el deterioro del ser humano. Et en fait, c'est toute une mer intérieure qui a été réduite due à l'exploitation de l'agriculture des cotons. Entonces, porque es un lugar en el fondo que es un mar interior que fue destruido, que desapareció debido a la sobreexplotación por los campos de algodón. Et du coup, voilà, la mer est remplie de sel et il y a des bateaux ruinés, rongés par le sel, c'est comme un cimetière de bateaux. Y entonces lo que se encuentra ahí es como un cementerio de barcos que están corroídos por el óxido, por la sal, y están abandonados y es un mar que se secó. Du coup, je voulais mettre les cotons qui poussent à la fin pour faire un lien avec la mer d'Aral, mais on n'est pas forcément obligé de le savoir. Yo lo que quise poner al final estas imágenes del algodón, en el fondo con el algodón, para hacer el link o la unión, la conexión con el mar de Aral, pero forzosamente no todo el mundo podía saber eso. Et donc voilà, donc ça je l'ai fait pour mon film de fin d'année. Yo ese fue mi trabajo, o el trabajo que hice para finalizar mis estudios. Et donc en sortant d'école, je voulais faire d'autres films de ce même genre, donc toujours en utilisant la technique du time-lapse et en allant encore plus loin dans le macro. Y entonces lo que yo quería hacer, una vez que terminé mis estudios, quise seguir averiguando o explorando este mundo, siempre con el time-lapse y siempre en el micro para poder hacer la presentación y agrandándolo cada vez más, el macro. Parce que ce film s'est fait uniquement avec de l'eau et du sel, comme vous l'avez vu, et des cordes. Porque esta película, como ustedes pueden bien ver, está hecha solamente con agua, con la cuerda esa y el vaso y nada más. Et j'ai mis quelques effets spéciaux en 3D, que vous avez dû apercevoir. Yo puse algunos efectos en 3D que seguramente ustedes sí se dieron cuenta y los percibieron. Et dans le prochain projet, je voulais qu'il y ait moins de 3D, qu'on arrive à vraiment créer une histoire et un monde en utilisant la plupart des choses avec des choses naturelles. Y porque entonces en el siguiente trabajo lo que yo quiero ver es usar menos 3D y efectivamente lograr crear el ambiente real con cosas o con objetos que sean realmente naturales. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Planète Z, donc je vais vous montrer. Yo entonces creé este film que se llama Planeta Z, que se los voy a mostrar también. Et donc l'idée c'était de filmer la moisissure. El objetivo era poder grabar el moisimiento, la podrición. Et de voir comment cette moisissure se propage sur les fruits, sur les aliments. Y ver cómo estas especies de podrición efectivamente se propaga o se expande en las frutas, por ejemplo. Et je me suis intéressée aussi à des champignons. Y también me interesé mucho en los champiñones. Et spécialement un champignon mobile. Y particularmente con un champiñón que es móvil, que se desplaza. Qui s'appelle les myxomycètes en français et slime mold en anglais. Que se llama slime mold en inglés. Et donc il bouge et au bout d'un moment il s'arrête et il pousse comme des champignons. Y porque va desplazándose, se mueve y en algunos minutos como que se instala y crece como un champiñón. Voilà, donc l'idée c'était aussi d'aller plus loin dans la narration. Y el objetivo era ir un poquito más lejos en el relato, en la narración. Comme c'était un projet, donc du coup en sortant d'école, il fallait que je le vende pour avoir de fonds. Y entonces como era un proyecto que yo tenía, una vez que había terminado mis estudios, el objetivo era venderlos para poder tener financiamiento. Et du coup, on a eu une aide d'une chaîne de télévision. Y entonces tuvimos la participación de una cadena de televisión. Canal+, et du coup, ils nous ont demandé vraiment d'inventer une histoire et pas faire quelque chose d'abstrait. Y entonces efectivamente ellos nos dieron el dinero y nos pidieron que montáramos realmente una historia y no hacer algo tan abstracto o abstracto. Du coup, voilà, avec le producteur, on a réfléchi et puis on s'est dit, on va faire une guerre de survie. Y entonces nosotros con el productor hablamos y dijimos ya, el objetivo será hacer una guerra de sobrevivencia entre deux espèces, entre dos especies, entre les végétaux et les champignons, entre los vegetales y los champiñones, et qui se battent. y que se van a disputar, van a pelear. Voilà. Et, Eso es, grosso modo. donc je vais vous montrer, et donc il y a encore un tout petit peu d'effets spéciaux numériques, mais il y a très très peu. Entonces les voy a mostrar la imagen. Hay también efectos
especiales, por llamarlo de alguna manera, pero mucho menos. Et il y a plein de choses, je pense que vous allez reconnaître des choses réelles. Y van a ustedes quizás descubrir o van a reconocer muchas cosas de la vida real. Il fait 10 minutes. 10 minutos dura esta presentación.
coup, l'idée de cycle aussi était intéressante de se dire, voilà, après la mort, il y a aussi une nouvelle vie. Entonces, bueno, esa es la imagen que el trabajo que quería presentar y la idea del concepto del ciclo también está internalizado en este trabajo porque después de lo que se acaba o lo que se muere, vuelve a vivir la vida. Et je vais vous montrer quelques photos de tournage, parce que Y les voy a mostrar algunas fotografías de cómo se filmó, ça surprend toujours. porque eso siempre causa un poco de impresión, sorpresa. Donc la scène, par exemple, où il y a des pousses qui poussent dans l'eau. Entonces la imagen está donde están los brotes saliendo del agua o creciendo en el agua. Donc on a filmé les pousses séparément. Y entonces primero filmamos estos brotes solos, Voilà, sur un fond bleu. en un fondo azul. Et qu'après on intègre dans le décor qu'on a fabriqué. Y después lo vamos a integrar o lo vamos a hacer parte de la puesta en escena que hemos fabricado. Et les champignons donc, que je vous ai parlé, les myxomycètes. Y los champiñones de los que les hablé, los myxomycètes, no sé cómo se dice en español. Ouais, c'est la molle en anglais. Es la mole en inglés. En fait, c'est pas très petit, c'est pas si petit. No son tan pequeños como pensamos realmente. Voilà, par exemple, ça, il est sur cette petite souche qui fait 7 cm. Por ejemplo, esta está en esta especie de frasquito que hace 7 centímetros. Et ça, c'est sur une feuille de chêne morte. Y eso está en una... Toda esta imagen es de una hoja de encina muerta. Voilà, ils aiment beaucoup ils aiment pas la lumière et ils aiment les conditions humides. No les gusta para nada la luz y les gustan las condiciones muy húmedas. Donc c'était très compliqué à filmer. Era muy difícil poder filmarlos. Voilà, par exemple, ça, c'est 2 jours. En 2 jours, ils font ce mouvement et ils poussent. Este trabajo que estoy mostrando ahora fueron 2 días de trabajo, se mueven constantemente. Donc, on a inventé un système tout à l'heure où voilà, on crée un petit cerf avec de l'eau un peu humide. Y entonces lo que hicimos es crear un espacio cubierto cerrado con humedad, como si estuviera protegido. Et le tournage est toujours dans le noir. Y la filmación se hace siempre en oscuro, en negro. Et juste au moment de la prise de vue, il y a le flash qui se déclenche. Y solamente cuando vamos a tomar la imagen es el flash que se dispara. Et par exemple, la scène où il y a beaucoup de choses qui moisissent le paysage. Y entonces aquí en esta imagen, donde hay muchas cosas que se están pudriendo en este paisaje, en esta imagen. Donc là, il y a des aubergines, des pêches, du café. Hay, por ejemplo, restos de berenjenas, de duranos, de café. Et donc on a fabriqué un rail qui fait 2,50 m. El espacio que hemos creado especialmente como una especie, no sé, bajo el invernadero, hace 2,50 metros más o menos. Où l'appareil photo est fixe. Y el aparato, la cámara fotográfica es fijado. Et bouge un micropas tous les 20 minutes. Y se va moviendo, o sea, disparando, se va desplazando un micropaso cada instante. Et on a filmé pendant 3 semaines. Y eso lo filmamos durante 3 semanas. Et l'orange, c'est pareil. Y la naranja también, el mismo proceso. Vous avez reconnu notre orange moisi. Y seguramente ustedes ya descubrieron que era una naranja podrida. Donc la technique, c'était de le contaminer avec des moisissures. Y la idea, en el fondo, la técnica es contaminarlo ya con pudrición. Voilà. Et avec un système de moteur, il tourne aussi. Y entonces con un sistema de un motor que le creamos va girando. Donc il tourne un micropas tous les 10 minutes. Y también te va dando micro pasos, micro desplazamientos cada minuto. Voilà. Et donc on l'a filmé dans un cerf, pareil. Y de nuevo estábamos en esta especie como de, ¿cómo se llama eso? De cubierto ahí el espacio que hemos creado con el plástico. Pour que ça reste humide. Como si fuese un invernadero para que siempre permanezca la humedad. Et donc le tournage durait 2 semaines. Y la filmación duró 2 semanas. Et vous avez bien évidemment reconnu notre café qui moisit.
Seguramente igual descubrieron el café que estaba pudriéndose. Je suis sûre que vous avez tous eu ce café moisi sur votre bureau un jour. Estoy segura que en todas las oficinas ha habido una taza de café pudriéndose alguna vez. Voilà, donc c'était, ça c'est vraiment sans effet spéciaux. Y esto no tiene ningún efecto especial. Et juste pour finir, donc le chou-fleur. Y para terminar, les voy a mostrar los coliflores. Donc ça c'est un mois de prise de vue. Es un mes de toma de imágenes, de captura de imágenes. Avec le même rail qui... Con la misma grúa esta que inventamos. Voilà. Et donc il y avait beaucoup de mouches. Y había muchas mosquitas. Ça sentait très fort. Y se olía bastante fuerte. Bueno, decir mal. Voilà. Donc voilà, on a fait ce film, les conditions de tournage peut-être aussi. Quizás ver un poquito cómo eran las condiciones para poder grabar. Bon, c'est toujours dans le noir et ça prenait des... Y siempre tiene que ser de negro, oscuro. Et on avait plusieurs installations comme ça dans la même pièce. Y teníamos muchas instalaciones diferentes en la misma habitación. Donc 5 appareils photo qui tournaient pendant 3 mois. 5 cámaras fotográficas que estaban funcionando durante 3 meses. O sea, 5 meses. Donc ça c'était Planète Z. Je passe à le dernier film. Y ahora les voy a mostrar el último film, la última película. Donc qui s'appelle Planète Sigma. Se llama Planeta Sigma. Et en fait l'idée c'est de garder aussi ce monde avec des champignons et des végétaux, mais introduire des insectes. Y la idea era conservar este mismo universo de la producción de los animales, pero además en esta ocasión se agregan insectos. Et cette fois-ci, donc, je me suis intéressée à des mouvements rapides. Y esta vez mi trabajo estaba interesado más bien en movimientos rápidos. Et de créer un... Donc tout ce que vous avez vu, c'était quelque chose de très lent que j'accélère. Y entonces lo que ustedes vieron eran movimientos que eran muy lentos que yo los aceleraba artificialmente. Et donc là, c'était tout ce qui est rapide que je ralentis. Y ahora es todo lo que es muy rápido y que yo lo voy a retardar en cuanto a movimiento. Et créer un univers où le temps est faussé. Y entonces crear un universo, un mundo donde el tiempo está falsificado, falseado. Mais qu'il y a une harmonie qui se retrouve. Pero tiene una armonización o una armonía que igual es capaz de reencontrarse o descubrirse. Encore moins d'effets spéciaux, moins de 3D et donc là, la plupart c'est vraiment presque 100% c'est des choses réelles. Y entonces una vez más yo no quería trabajar en 3D, no quería sacar provecho o abusar de los efectos artificiales, entonces casi yo diría en la totalidad son situaciones reales, efectos reales. Aussi 10 minutes. 10 minutos también dura este film.
Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Creo que no nos queda mucho tiempo, como a mí por lo menos no me queda mucho tiempo. Je voulais juste peut-être finir pour dire que le son du coup, de tous ces films, Yo solamente quiero terminar diciendo que el sonido de todas estas películas, il n'y a pas de son de tournage, comme vous pouvez constater. generalmente no hay sonido cuando se hacen las filmaciones, ustedes lo pueden constatar. Du coup, on a tout créé en bruitage à côté. Entonces todo eso fue creado, digamos, paralelamente. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était un peu comme un trompe-l'œil, mais du trompe-son. Entonces era ese efecto así como engañar al oído, pero yo o sea, engañar el ojo, el trompe, pero yo quería engañar el oído. C'est-à-dire toutes ces choses petites, on rajoutait du son des choses massives. Entonces todo lo que era muy pequeño, yo agregaba un sonido mucho más exagerado y masivo pour créer des lourdeurs, des grandeurs. para crear esta sensación de dolor, de grandeza. Voilà, comme tout est extrêmement petit et quand on crée un paysage, le son amenait beaucoup. Y entonces como todo era realmente un universo muy, muy pequeño, el sonido crea este espacio más grandilocuente. Merci. Muchas gracias.